Estimados hermanos y amigos que miran y escuchan esta presentación, esta transmisión, les habla su querido amigo el pastor Argemiro Calderón con el tema y el lema Jesucristo, luz y vida para el mundo. Y dentro de esta perspectiva quiero compartir precisamente de nuestro Señor Jesucristo, hablándoles de su actualidad. La actualidad de Jesucristo y su mensaje, basado en las Santas Escrituras, reveladas e inspiradas por el mismo Dios Todopoderoso, para anunciar y para pregonar que Él es el camino, la verdad y la vida. Usted, querido amigo, querido hermano que ve y oye, le ruego el favor, o le pido, le sugiero, le recomiendo escuchar todo el video para que el mensaje sea completo. Le aseguro que Dios Todopoderoso, el Señor, tiene algo especial para su vida, para su fe, para su salvación, para su familia, para nuestro país, para nuestra comunidad. Y es más, le recomiendo compartir este video con todos sus contactos. Le aseguro que habrá al menos una persona de su lista de contactos que necesita urgente y apremiantemente escuchar la palabra de Dios. Salir de su aprieto, salir de situaciones difíciles, conocer a aquel que tiene poder para transformar vidas y corazones, para sanar enfermos, para levantar a los caídos, para darle vista a los ciegos, para animar a toda persona. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por todas las generaciones, por todos los siglos. Así que continúe en nosotros y con nosotros, pero vamos a ir a la bendita y gloriosa palabra de Dios, donde se nos presenta uno de los textos afines con esta temática. Bienvenidos entonces a compartir la bendita y gloriosa palabra del Señor. Dice el Santo Evangelio en San Lucas capítulo 4 y versículo 16 en adelante. Dice así, hablando de Jesús, Jesucristo, vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Escuchen bien. Y se levantó a leer. ¿A leer qué? Pues las Sagradas Escrituras. Versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Oigan bien esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Gloria a su nombre. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, o sea, de Jesucristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, este es el hijo de José y María. Amigos, hasta allí la lectura de las Santas Escrituras en este momento. Ore usted conmigo y digámosle al Padre Eterno, Padre Dios, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta ocasión
Y yo pido a mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor eterno, que ilumine nuestra mente y corazón, y que esta palabra llegue al corazón necesitado, llegue hasta donde tú la quieres llevar, y que esta palabra cumpla el propósito para el que tú la envías, como está escrito en las Santas Escrituras, y haga el efecto que debe hacer en todo corazón necesitado y en todo aquel que abra la mente y el corazón. Te pido salvación para todos los que escuchan, sanidad para los enfermos, libertad para todos los que se encuentren atados, oprimidos por Satanás, por los poderes malignos. Te ruego iluminación y bendición para cada uno, y bendición para cada oyente, en el nombre de Jesús. Amigos y hermanos, esta vez entonces comparto Jesucristo y su actualidad y su mensaje hoy. Jesucristo es actual. Jesucristo es el mismo de ayer y por todos los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Él es inmutable. Él es eterno. Él es Dios con nosotros. Emmanuel. Así está profetizado en Isaías. ¿Ya? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. El Hijo eterno de Dios. Entonces, a ese Jesucristo es que nosotros predicamos y le comparto en esta ocasión. Y en todos los mensajes que envío y que comparto con la querida audiencia, todos los oyentes y videntes de esta programación, de estos videos compartidos. Estamos atentos y creo firmemente que nuestro Señor, con su santo poder, con su santo espíritu, está bendiciendo a toda persona que escucha esta palabra. Para ilustrar, para iluminar, para aclarar este tema, quiero hacer un pequeño esbozo a través de algunas personalidades que han existido en la historia, y particularmente fundadores de religiones, para luego que usted, querido, entienda la actualidad, la eternidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero hacer una alusión, en primer lugar, a Buda Gautama. Buda, este personaje hindú, nació en el 483, en el siglo V antes de Jesucristo. Murió en el 363, vivió 80 años. Él estuvo allí en la ciudad, lo que hoy es Nepal, un reino antiguo que se llamó el reino de Sakya. Anduvo como asceta, fue de una familia aristócrata, renunció a esa posición, se fue a andar, a caminar, vivió como ermitaño muchos años. Luego de muchos tiempos meditación, se dedicó a pensar y a hacer normas y reglas éticas y morales, y a recopilar historias, cuentos para escribir, y muchas obras que dejó, y comenzó a enseñar. Y por eso Buda significa el iluminado. También significa despertar, porque se dice que en ese tiempo despertó para ser un líder religioso, y fundó una sociedad religiosa allí en este estado de la India, y su difusión ha sido por muchas partes. Se ha difundido, tiene inclusive muchos nombres, se ha transcrito o transmitido a muchos idiomas, y
lenguas del Oriente y de Asia. El budismo inclusive es practicado en la actualidad. Pero Buda, les tengo una aclaración aquí. Buda murió y está en la tumba. Es por eso que nosotros, entonces, partiendo de esto, aun cuando este personaje, muy conocido por mucha gente, pero murió y está en la tumba. Amigos y hermanos, quiero decirles que Jesucristo vivió aquí, pero resucitó. Resucitó. La palabra del Señor nos habla cómo nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, pero Él se levantó de la tumba. Dice el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me veréis. Amigos y hermanos, este relato, que está en todos los 4 evangelios de una forma y otra, es un complemento de la rigurosidad, veracidad del evento de la resurrección. Jesucristo fue crucificado, pero al tercer día, como dice allí, al amanecer del tercer día, resucitó con poder, con el poder del Padre, y vive eternamente y para siempre. Y comenzó llevando las buenas nuevas, y luego por 11 veces el Señor o más se apareció a su discípulo resucitado durante 40 días. Durante 40 días se les apareció. De una forma se apareció en el camino a Emaús, se apareció en Jerusalén, se les apareció en el mar cuando Pedro, desanimado con los otros 7 discípulos, se fueron a pescar, se les apareció al amanecer y les dio la pesca milagrosa
comió con ellos, se apareció nuevamente en Jerusalén, se le apareció a los 11 discípulos. Gloria a su nombre para siempre. Queridos, la actualidad de Jesucristo es a partir de la resurrección. Él vive y permanece para siempre. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Él es diferente a todos los demás. Él es diferente sobre todo en su resurrección y en su enseñanza, su vida. La palabra de Dios dice que Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 1. María, una virgen de Nazaret, pueblo de Israel, en Galilea, allí en este pueblo de Dios escogido desde antiguo, recibió la buena noticia del mensajero celestial que ella estaba comprometida para casarse con José, pero antes que ella se casara y consumara el matrimonio y viviera con José, se halló que había concebido. Y el ángel le dijo: la criatura que hay en ti es del Espíritu Santo. Por eso Jesús en su concepción, en su nacimiento, en su vida, es totalmente diferente a todos los demás mortales. Desde su concepción, nacimiento, crecimiento, difusión, mensaje que predicó, su vida totalmente diferente. Jesucristo vive y Él tiene todo poder. Hoy, es más, el doctor Josh Dowdall escribe uno de los grandes libros de apología del siglo XX. Varios libros, pero entre ellos Evidencias que exige un veredicto. McDowell dice que investigó en más de 60 países y en más de 60 universidades del mundo para escribir estas cosas, y halló que una de las evidencias más grandes de la actualidad de Jesucristo, de su realidad, de su obra, mensaje y obra, es la cantidad de millones de personas transformadas por tener un encuentro con Jesucristo. Un acto de fe, encuentro de fe con Jesucristo resucitado y vivo. La transformación de corazones es la evidencia más grande que él ha hallado. Este grande apologista cristiano, Josh McDowell, vive todavía. Sus libros contrarrestan toda filosofía contraria, toda teoría que se ha levantado contra nuestro Señor y Salvador Jesucristo y contra su mensaje. Su mensaje es actual, su mensaje es para hoy, su mensaje es para transformar vidas, para cambiar vidas. Y otra evidencia es el cumplimiento de las Santas Escrituras, lo que llamamos la Biblia, la Sagrada Biblia, vea. La Biblia, la palabra de Dios. Esta Biblia, esta palabra, traducida a más de 3.000 idiomas en el mundo y dialectos, en nuestro idioma español, castellano, como lo llamemos mejor, nos muestra, nos enseña las evidencias, la actualidad de Jesucristo. Este mensaje que llamamos el Evangelio del Señor es transcultural, es histórico,
ha resistido todos los embates habidos y por haber, todos los ataques de los incrédulos, ateos, contrarios a nuestro Señor Jesucristo y su palabra, y sigue siendo actual. Y sigue llevando los grandes efectos positivos, benévolos, de bendición de nuestro Padre Eterno para todo el que crea, es transformado. Por eso, uno de los grandes apóstoles que Jesucristo tuvo y se llamó Pablo, antes Saulo de Tarso, pero Pablo el apóstol de Jesucristo. Escribe en uno de sus libros, de sus epístolas, lo siguiente, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Amigos, Jesucristo es actual. El pasaje que leímos del Evangelio de San Lucas capítulo 4 nos habla de 7 principios, el bosquejo del Evangelio de Jesús, para lo cual Él fue ungido. Y ese mismo pasaje, allí dice en el Evangelio de San Lucas, donde leímos, y Jesús entró a una sinagoga, se sentó y luego se levantó a leer la Santa Escritura y se le entregó una copia del libro del profeta Isaías, capítulo 61, del 1 al 5, donde está escrito, y ahí está el relato en Isaías, y luego el cumplimiento exacto, más de 600 años después de que Isaías escribió eso, está el cumplimiento en San Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Y se levantó a leer, y abriendo el libro halló el pasaje del profeta Isaías donde está escrito, y comienza diciendo: el Espíritu del Dios eterno, del Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesucristo es el ungido de Dios. Quiere decir Cristo, quiere decir el ungido del Señor. Jesús significa Salvador. Jesucristo es el Salvador ungido para el mundo. Por eso el lema que este servidor comparte siempre en estos videos es: Jesucristo, luz y vida para el mundo. Él es Jesucristo, Jesús el Salvador, Cristo el ungido, el Mesías ungido. Alabado sea su nombre para siempre. Frente a toda cultura, frente a toda civilización en estos casi 2000 años, precisamente después del nacimiento y la vida de Jesucristo, tenemos la actualidad. Y recuerde cosas de impacto en la historia del Señor. Por ejemplo, sabemos que la historia se parte en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Yo comencé contándoles unos apartes de Buda. 583 antes antes de Cristo. Pero nosotros estamos 2022 después de Jesucristo. Antes y después de Jesucristo. Porque Jesucristo es único. Por eso es actual. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Vino e hizo esa obra. ¿Ven? En el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 4, tenemos precisamente
esta mención que estaba haciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Entonces vienen los propósitos, los principios. Por cuanto me ha ungido, primero para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, las buenas nuevas significa evangelion, del griego, el idioma en que se escribió este Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento de la Biblia. El evangelion o el evangelio, la buena noticia, que Jesucristo es único, vino del cielo, vino de arriba del Padre, se manifestó, vivió, predicó, fue crucificado. Muchos pueden aún hasta dar la vida por otros, pero no han resucitado. Nuestro Señor Jesucristo, a quien le presento hoy, vino e hizo una obra completa y resucitó de entre los muertos. Esta es la buena nueva que comparto. Estaré compartiendo actualidad más en próximos videos. Por ahora lo invito para que reciba a Jesucristo en su corazón como su único y personal Salvador. Porque ya le contaba, le decía, millones y millones hemos sido transformados alrededor del mundo, de toda cultura, lengua y nación. Ricos y pobres, blancos y negros, amarillos, toda raza y nación. Porque en el Señor Jesucristo y en su Santo Evangelio no hay acepción de personas. No hay racismo. Él vino a obrar un plan de salvación para toda la humanidad. El que crea, dice la Escritura, será salvo. El que no crea será condenado. San Marcos 16:15. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel, vea individualmente, todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amigos, ¿cómo se hace para recibir a Jesucristo? Allí dice el pasaje, el que crea. Y el apóstol San Pablo añade en Romanos 10 y dice claramente que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que el Padre Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Se confiesa. Se cree en el corazón, se confiesa, es decir, orando, hablando con Dios, encontrándose por la fe con Jesucristo. Usted puede ser salvo ahora por la fe y comenzar este camino sobrenatural, porque Jesucristo es actual, está hoy para salvarlo, para sanarlo, para libertarlo. En próximos videos le compartiré toda la lista. Hoy solamente compartí uno, la buena noticia de la actualidad de Jesucristo. Dígale así al Señor: amado Dios, escucho su palabra y creo que Jesucristo es el Señor, el único Salvador. Lo recibo por la fe, creo en Él, abro mi corazón. Sálvame por favor y por misericordia, perdona todos mis pecados, perdóname y lávame en su sangre, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y envía al Espíritu Santo para que me enseñe su palabra, y yo pueda andar en su camino hasta cuando tú me llames. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, lo recibo por la fe y creo en Él y hago esta oración de fe. Amén. Si usted ha orado, si usted lo ha hecho y lo hace en cualquier momento y donde esté, allá donde vaya, en la finca, en la ciudad, en la oficina, en un piso de algún edificio, en un avión, en el camino, en la montaña, donde esté, allí el Señor lo oye, lo ve y lo puede transformar. Quiero terminar orando por los necesitados y enfermos. Padre, en el nombre de Jesús,
Te ruego en este momento que sanes a aquella persona que se encuentra en un lecho, en una cama, allá en la casa. Sánalo, Señor, de cualquier enfermedad, de esa enfermedad que lo azota. Allá en la clínica, en el hospital, en la cárcel. Liberta a los presos, libera su corazón. En el campo, en la ciudad, en la finca, en el carro, en la oficina. Bendice a aquella persona que está sufriendo. Sana, echa fuera esa enfermedad y se rompe toda ligadura y toda atadura de su corazón para que crea y sea iluminado por el poder del Espíritu Santo. Padre, sánalo y levántalo, quita esa enfermedad, desaparece ese cáncer, desaparece ese tumor, ese fluir, esa hemorragia en la mujer, en el nombre de Jesús, esa enfermedad en su vientre, en la diabetes. Quita, Señor, todo eso de descontrol ahora mismo. Levántalos en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, para tu honra. Bendigo a cada oyente, bendigo a cada uno de los que sintonizan este programa, a los que reciben esta bendición, los bendigo en el nombre de Jesús y oro por mi patria Colombia, oro por la paz de Colombia, oro por el bienestar de todo colombiano y de toda persona que escucha en Colombia y fuera de Colombia esta palabra. Dios los siga bendiciendo. Nos veremos en un próximo video para continuar este tema. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vivo y actual. Actualidad de Jesucristo y su mensaje para usted y para todo el que quiera escucharlo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.